Bueno, como tenemos poquito tiempo, porque se nos ha ido acumulando, tenía preparado yo una hoja ahí, como no estoy muy acostumbrado a esto de moderar. Gracias, Joan y Carmen, me consideráis moderado. Hay gente que me conoce que dice que no soy moderado, pero no soy moderado por lo que veo. Tenía preparado un texto muy largo, pero entonces me voy a pasar media mañana leyéndolo, entonces voy a improvisar un poco, si me permitís. En primer lugar, quería también agradecer a Nanta el esfuerzo de hacer este evento. Quien organiza eventos, si alguna vez organizáis alguno, habéis organizado, sabéis lo que es organizar un evento, lo complicado que esté todo al día, que esté el estrés que se pasa, los días previos, que no envíen la presentación, también mi experiencia en la organización de eventos es que normalmente cuando tenemos en una sala pues 100, 200, 300 personas, sabemos que siempre un 10% falla. Pero aquí no sé qué ha dicho Nanta, que no solo que falta el 10%, sino que se han ocupado todas las sillas y han venido más gente. O sea que habéis conseguido atraer a mucha gente, muchos profesionales del sector. No sé muy bien porque tengo que decirme para aquí, ¿no? Para mí también es una responsabilidad. Claro, cuando lo hablaba alguien antes con algunas personas, que moderar un evento de los que yo organizo me es más cómodo, porque si la lío, pues claro, queda en casa, pero aquí estamos en casa de Nanta y vamos a hacer, una responsabilidad para mí importante. El tema de hoy, además, por los que habéis venido, porque veo gente aquí de todas partes, veo catalanes, como yo, veo aragoneses, maños, valencianos, andaluces, gallegos, hasta como cuando nosotros estudiábamos antiguamente en la AGB, los que tenemos ya muchas caras, los de Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Castilla León y Castilla la Mancha. Y seguro que me dejó alguien, y como no, los portugueses. Los portugueses, además, que siempre son buenos estudiantes, están siempre en primera fila. Siempre en primera fila los portugueses. Portugueses no, Bueno, en segunda fila. Entonces, claro, yo igual iba a empezar, antes de presentaros, a ti te han presentado, Pero antes de presentaros, iba a hacer una pregunta. Yo no sé a quién le gusta hacer mudas aquí. Yo cuando empecé en los años 2000 hablando de mudas, ¿no? Que se hablaba si compensaba o no compensaba. Yo creo que hoy en día ya estáis todos alargando todo lo que se puede. Hablo de gallinas, De gallinas hablo, Estamos alargando, y por eso la charla de hoy, el día de hoy ha sido importante, porque se ha hablado precisamente de esto, de cómo podemos alargar las mudas. Además, cuando voy a visitaros a vuestras granjas para hacer un reportaje o para visitaros, o voy a algún foro, a algún evento, que incluso en Latinoamérica también, ahora se habla, y cada vez más se habla mucho de la recría. Por eso también creo que es interesante el día de hoy aquí, porque antes hablábamos de si la curva de puesta, el pico, si crecía. Ahora es que ya yo creo que eso ya está más que hecho. A lo que se habla es solo de recría. Y yo sé que muchos productores, la gran preocupación es cómo alargar esto con los sistemas, entre comillas, alternativos, vamos a decir entre comillas, porque vamos a ir a trabajar por la igualdad. Yo creo que hoy en día ya los alternativos de hoy en día son casi la normalidad. O sea, es una jaula, un campero, un aviario, es el día a día de nuestras granjas. Y sé que muchas veces tenéis dudas de cómo alargar los ciclos, y esos puntos tan importantes en la recría, que es en los sistemas alternativos, que tenéis a veces muchos miedos, muchas dudas, vamos a intentar despejarlos hoy aquí. Y así que hoy tenemos con nosotros a 3 genéticas, las 3 partes masculinas. Ellos son los que traen la gallina con el manual, ese manual que tenemos detrás que nos dice cómo manejarla, y una investigadora de Nanta. Entonces lo voy a presentar yo, Rafael, como ya te he presentado, no te he presentado, pero voy a decir una curiosidad tuya, a ver si me permites, una intimidad. ¿Sí? Yo tengo que decir que es una de las pocas personas que conozco en el mundo que tiene 2 pasaportes. 2 pasaportes españoles, 2 pasaportes españoles. Es la persona más viajada, yo creo, de este país. Además, tenemos una anécdota, que yo no sé si cuando habéis viajado a países extranjeros hacéis una conexión con otro vuelo, pues os hacen cambiar, vais a la terminal, os cambiáis. Y a veces pues coinciden 2 aviones que se juntan, pues en Bogotá se juntan 2 aviones que hacen una escala. Y un día yo haciendo una escala en Bogotá me encuentro en el cambio a Rafael Lera, que justo coincidimos en las 2 filas, justo en el momento, ¿no? Que yo venía de un sitio y de otro. O sea, eso es ni la lotería. Pero a él le gusta eso. Él siempre a veces, entre comillas, se me queja un poco de los viajes que haces por ahí, Oriente Medio, América del Sur, todo eso.
Pero después, cuando coge vacaciones, lo que hace... ¿Qué haces? Irse de viaje. O sea, hace que la sarna con gusto no pica, ¿no? Vale. Entonces, ya te ha presentado, es veterinario de Zaragoza. Voy a pasar directamente... el que tengo un segundo aquí en la lista es Diego. Paso al primero, ¿vale? Diego. No tengo, está bien, estoy aquí. Estoy bien. También has estudiado en Zaragoza. Además, eres profesor asociado y tienes un mérito especial. ¿A qué hora tienes las clases tú? Por lo que yo pueda dar. Pues, o sea... De 3 a 8. Los que organizamos eventos sabemos que la charla importante o la pones a primera hora el viernes o a última hora el viernes, ¿eh? Estos son el profesor bueno. Bueno, yo creo que llevas en Ibertec, que es el distribuidor de la Loma, ¿no? En España, desde el 2012 que empezaste en producción, y llevas ya unos añitos, en Ibertec. Y ahora estás en el departamento técnico y comercial de soporte y también veterinario de Zaragoza. O sea, no sé qué pasa en este sector, pero los veterinarios de puesta vienen de Zaragoza todos. Buena escuela. Buena escuela. De pollo, sí. Ricardo Serrano, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a ir paso a Pablo ahora, que tenemos aquí. Pablo es veterinario, bueno, un valenciano. Hemos salido de Zaragoza, un valenciano. De la Universidad Carrera Herrera, de Valencia. Has trabajado en reproductoras. Tú empezaste con los pollos, después pasaste a las reproductoras pesadas y ahora con las reproductoras ligeras. No, has ido creciendo. O sea, ahora estás donde tenías que estar desde el principio, con las gallinas. Con las gallinas. Las gallinas es el mejor sector. Las gallinas es el mejor sector, vamos, sin lugar a dudas. Estás dentro del equipo de Vigan Terralta, que es el distribuidor de la Highline. Aquí tenemos 3 gallinas que son buenísimas las 3, Son 3 Ferraris, Son 3 Ferraris, Loman, Highline, Hendrix. Las 3 aquí, o sea que por gallina no será. Y además te encargas de las recrías, no de las recrías en Avigal. ¿Cómo se llevan las recrías? ¿Bien? ¿Sí? ¿Se la marcha? Ahora has dejado solas ahora. O sea, lo que dejas a adolescentes sin control se portan, vale. Bueno, y ahora voy a pasar a Ana Isabel García, que es directora del Centro de Investigación del ANTA, del Grupo Nutreco. Eres doctora y ingeniera agrónoma, tú eres de las mías. Agrónomos, por fin, somos algo normales, somos normales aquí. Además has escrito infinidad de artículos, has estado en un montón de foros, llevas muchos años investigando, empezaste aquí y se queja muchas veces de la nutrición. Yo sé, perdón, la genética siempre le echáis la culpa al pienso, a veces, pero si alguien tiene que decir lo que es complicado en nutrición, son los conejos. Eso sí que es complicado. El que ha trabajado en conejos en nutrición, y ahí empezaste, ¿no? Te fuiste a Holanda con los cerdos y volviste, pues como Pablo, a lo bueno, a las gallinas, ¿no? Has crecido también. Vale, pues bueno, hoy tenemos los cuatro aquí con nosotros. Vamos a empezar. Entonces ahí tenéis la plataforma para hacer algunas preguntillas. Yo me he preparado una, bueno, me había preparado 2, pero la voy a concentrar en una por lo que he visto. Mientras hacía alguna pregunta, tenéis la oportunidad, ya lo tenemos aquí, los tenemos aquí. Hablo muy rápido, porque tenemos poco tiempo. No, porque... Sí, os voy a presentar, sí, gracias. Voy a hacer una pregunta que tengo preparada, tenía un par de preguntas preparadas, pero Rafael Lera ya me ha hecho un poco de spoiler. Ahora. Bueno, pues muy buenas a todos y gracias también a Nanta por la invitación, ¿vale? A esta mesa redonda. Yo un poco contestando la pregunta que me ha hecho Luis. Yo creo que aquí en España tenemos un problema entre comillas, claro, que es el tamaño de huevo, ¿vale? Entonces aquí, en general, buscamos tamaño de huevo, queremos tamaño de huevo y eso al final hace que pues tengamos más problemas de producción, sobre todo en etapas tardías, ¿vale? A partir de las 50 semanas. Fundamentalmente en calidad de cáscara, pero claro, si ya nos vamos a aviario, ¿vale? A producción en aviario, pues ya se agregan otras cosas como problemas de comportamiento, más problemas de prolapsos, más mortalidad. Yo creo que eso sería un poco, por ejemplo, aquí en España, debido a la idiosincrasia de la producción, pues bueno, el hándicap que tenemos. Voy yo.
En realidad yo no sé qué voy a aportar en cuanto a qué es lo importante de la recría. Se ha dicho todo y después de la presentación de Joan, yo creo que el compromiso de nuestra empresa hacia el tema de la alimentación temprana es más que evidente y obvio. De hecho, todos los centros de investigación del Grupo Nutreco tenemos una línea estratégica que va dirigida a la alimentación temprana. Esto no es algo nuevo para nosotros, se viene haciendo desde hace mucho tiempo en rumiantes, se ha hecho también en porcino, y en avicultura vimos que no habíamos hecho nunca demasiado hincapié, aunque varios intentos sí habíamos hecho, pero no con suficiente hincapié en el mundo de la alimentación temprana. Y entonces empezamos, como ya ha contado Joan, con el tema del chick care para broilers, hemos continuado con el pully care y esperamos no terminar ahí, pues la cosa es mucho más amplia que 2 semanas solamente en la recría, y también tenemos el mundo de las reproductoras. Entonces, nuestra línea es más que evidente, está ahí en el tema de alimentación temprana. Cuando nos metimos en esto, la idea no era diseñar un pienso simplemente de 2 semanas, o sea, lo que nosotros buscábamos, porque ya lo habíamos visto en otras especies y subespecies, es que esto realmente tiene un efecto a largo plazo en la producción, y por eso empezamos con estas primeras fases, estas primeras 2 semanas, pero la cosa continúa. Sabemos la importancia del desarrollo óseo, sabemos la importancia de la composición corporal, porque es muy fácil, no es muy fácil, pero podemos llegar a esos pesos que marca la genética, estupendo. Con pully care tú lo has mostrado en unos gráficos, llegamos estupendamente, pero todo no es peso. Hay que tener en cuenta cuál es esa composición corporal. Se sabe que la grasa es bastante importante, sobre todo en los momentos en los que hay un déficit o sea, no conseguimos cubrir con el consumo las necesidades. El tener unas reservas grasas puede resultar bastante importante. Sabemos que la proteína juega un papel muy importante también en la reducción de la velocidad de la producción, y tenemos que tener esa composición corporal, y de eso se habla poco. Nosotros seguimos trabajando en esa línea, ya tenemos la parte de composición ósea con la nutrición mineral, tenemos la parte de desarrollo de composición corporal con todas las valoraciones nutricionales que tenemos, con el tema de la cinética de degradación que ha presentado Joan. Por supuesto, trabajamos en el tema de hay que potenciar la inmunidad de estos animales que cada vez se enfrentan a retos más salvajes. Y todo esto no lo podemos hacer solos con la nutrición, pese a que aparentemente muchas veces se nos acusa de ser los responsables de cualquier fallo, pero esto tiene que ser algo muy importante en el que trabajemos todos los factores implicados, es decir, manejo, alimentación, genética, cualquier cosa que se os ocurra en 100 semanas da para mucho. Entonces, el efecto de la recría es más que evidente. Y los principales problemas por los que quizás no llegamos a esas 100 semanas, pues yo cuando he hablado con algunos de vosotros, que no con todos, siempre al final las decisiones vienen por el tema de la persistencia, por el tema de la calidad de cáscara, que no llegamos, y ahí de nuevo la recría es importante, porque eso lo veis, al final es como el iceberg, ¿no? Se ve la puntita del iceberg, cuando veis esas cosas tan obvias es cuando decís, qué fallo, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? A ver qué pueden hacer los de la nutrición. Pero todo ha empezado antes, en la base de ese iceberg que nos está viendo. Todo ha empezado ahí. Entonces tenemos que asegurarnos que esas recrías las hacemos de manera adecuada para evitar ese desgaste excesivo posteriormente. Bueno, no me enrollo, venga. Hola. Bueno, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con vuestra exposición, ha sido súper completa, y creo que al final los valores o la justificación de alargar más un lote o acortarlo debe estar apoyada por valores económicos, y al final son 2 los más principales, que es la persistencia de la puesta y la calidad de la cáscara, es decir, que lo que produzcamos se pueda vender y vender a un buen precio. Entonces todo lo que influya en estos 2 factores pues son los que nos están evitando llegar a esta meta tan esperada. Imagino que luego andaremos en los puntos para poder recalcar o poder profundizar sobre ellos, pero muy de acuerdo, ¿eh? O sea, producción y que lo que produzcamos se pueda vender. Rafa, antes de que sigas tú, ahora sí vas a hablar, te permito hablar, parece que tengo manía, no, en absoluto, ¿eh? No habéis respondido si se va a llegar a las 100 semanas o no. Esa respuesta no la habéis hecho. ¿Qué opináis con eso? ¿Vamos a llegar o no vamos a llegar a las 100 semanas? Y los 500 huevos, que es lo que os interesa a estos de aquí, ¿eh? Los 500 huevos, ¿eh? No son las 100 semanas, son los 500 huevos. Nosotros, yo puedo decir que a nivel de líneas genéticas, absolutamente todas las líneas puras y las abuelas se están testando hasta las 110 semanas, entre 108 y 110. Eso quiere decir que la progenie, pues al final
va a tener esos genes, ¿vale?, que permitan sobre todo alargar los ciclos de puesta en cuanto a calidad de cáscara y en cuanto a viabilidad en la producción, ¿vale? O sea, a nivel de genética es lo que puedo decir. Hoy por hoy tenemos gallinas que están 300 días poniendo un huevo cada día sin parar. Entonces, claro, pues eso está ahí. Y entonces ahí hay muchos elementos que supongo que saldrán aquí en la mesa redonda a cuento, pues que no, por ejemplo, a mí se me ocurre la alimentación. No podemos alimentar lo mismo como se alimentaba hace 20 años a gallinas que yo cuando estudié me decía el profesor, no, ponen 6 huevos seguidos y frena un día. Ponen 6 huevos seguidos y frena un día. Eso es lo que te contaban en clase. Pero a día de hoy hemos visto que no. A día de hoy cada lote y cada vez hay más porcentaje de gallinas que están, como os digo, 300 días poniendo un huevo cada día, ¿vale? Rafa, un segundín. Bueno, perdón, Ana, vas a añadir algo, ¿no? No, yo simplemente decir que yo sí creo, bueno, ya lo han visto, los de genética lo han visto, ¿no? Ellos sí son capaces, tienen animales capaces de poner esos 500 huevos en 100 semanas, ¿no?, que es el logo de Hendrix o es la frase típica. Nosotros creemos que también, que nosotros en la experimental, en nuestra humilde granja, también conseguimos llegar a esas 100 semanas y a esa producción. Pero, insisto, y es un poco repetirme, es que esto no lo va a hacer solo la genética con animales superpotentes como quien tiene un Ferrari, porque el Ferrari, pues para las pistas, ¿no?, para competir por ahí, pero como no tengamos un buen manejo, una alimentación, unas instalaciones adecuadas, una nutrición que corresponda con el potencial genético de estos animales, pues es muy difícil llegar a esas 100 semanas. Entonces esto es como una visión muy global y mucho más holística de cómo hay que afrontar este reto de las 100 semanas, que por cierto entiendo, porque nuestra vida va cada vez más dirigida en temas de sostenibilidad y de bienestar animal, que al final es donde vamos a tener que ir, porque un animal que sea capaz de poner 500 huevos en 100 semanas supone mucha mayor sostenibilidad y por supuesto es bienestar animal también, porque extendemos su vida útil, siempre y cuando la parte económica quede cubierta. Entonces no nos va a quedar más remedio, pero tendremos que trabajar todos juntos. Rafa, ahora sí va. ¿Me dejas? ¿Se oye? Sí. Sí. No toquéis los botones, pues está todo conectado. Pues yo tocaba, ¿eh? O sea, Pero bueno, parece que se escucha todavía. Bueno, vigilar con los micros de estos abiertos, que a veces como los políticos dicen alguna cosa y están abiertos todos, ¿eh? Gracias, Luis, por darme por fin la palabra. Pensaba que con la excusa de que había hecho la primera presentación ya me mandabas para casa. Pero bueno, estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. O sea, creo que no hace falta que resuma la importancia que creo que tiene la recría en lo que son los ciclos de producción largos, porque al final ha sido la base de mi presentación, aunque no lo creáis. Aunque parezca escrita a 4 manos con Joan, ¿no? O sea, él me dijo, tú prepara algo sobre recría, y luego al final ha habido muchas coincidencias, pero realmente, porque yo creo que estamos de acuerdo y posiblemente cualquiera de mis colegas de aquí de la mesa hubiera sido una presentación relativamente parecida. ¿Por qué no estamos llegando ahora mismo hasta a esas 100 semanas o los 500 huevos? Pues bueno, en parte efectivamente las circunstancias locales, por así decirlo, pueden ser ligeramente diferentes, como ha dicho muy bien Diego. Efectivamente, un mercado que está de alguna manera obsesionado con huevos de un tamaño superior va a tener algo más de dificultades en conseguir realmente llegar hasta un ciclo productivo largo con aquellos huevos manteniendo una buena calidad de la cáscara. Indudablemente, nosotros, como tú ya has contado, que yo veo producciones de países muy diferentes, donde quizás no priman tanto ese tamaño de huevo, pues estamos viendo ya realmente que productores, incluso en países o circunstancias que yo no pensaría que podían llegar a extender ciclos productivos hasta 100 semanas, pues hace ni 15 días estuve viendo en Colombia un productor diciéndome, no, es que yo estoy llegando hasta las 100 semanas de vida, además, oye, ¿qué birria de estándar nuevo tenéis? Porque yo con 100 semanas tengo mejor producción que lo que tú anuncias en tu estándar. Entonces realmente sí se puede, o sea, yo estoy convencido, por supuesto que no es fácil, y yo creo también una de los puntos a tener en cuenta es, hace unas semanas estuve escuchando un seminario de un profesor de nutrición animal de la Universidad de Alberta, que empezó diciendo, en inglés queda más bonito, start with the target on mind, o sea, with the end on mind, o sea, realmente empezar desde el primer día teniendo ya en mente qué es, a dónde queremos llegar, y yo creo que eso realmente es la base. Entonces, Rafa, ahora mira, que como no te dejaba hablar, te voy a hacer hablar 2 veces, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que
¿qué es lo que no se está, cuáles son las causas por los que no se llega? Pues en la genética no habéis dicho, además estáis coincidiendo, ¿no? Que incluso hasta los 110, ¿no? Como decía un productor veterinario aquí hoy, que vigila que al final va a subir de 120 va a tener que soltar el acelerador y no van a multar, ¿no? Entonces, ¿por qué no llegamos en España a los 500 huevos al año? Por ciclo, vamos a decir. A ver, vamos a llegar y vamos a ir paso a paso. No vamos a pretender llegar desde donde estamos ahora, de repente 100 semanas y 500, pero hay productores que están llevando ya las gallinas hasta las 100 semanas. No es la norma, pero yo os he mostrado unos ejemplos. O sea, realmente están ya esos productores que lo están haciendo. Y es un poco el empezar, porque aquel que ha llevado un lote hasta las 100 semanas, o sea, que le produce una satisfacción que dice, bueno, a ver, ¿cómo lo he estado haciendo yo en este lote? ¿Cuáles han sido mis estrategias de manejo y de nutrición para poder reproducirlas en lotes subsiguientes? Eso no quiere decir a garantizar al 100% que va a ser así, pero yo creo que realmente sí que se puede. Sigo pensando, como he dicho antes, o sea, que realmente lo que tenemos que tener es muy, muy presente, pero desde el día 1, cuando las empezamos a recriar, cuál va a ser nuestro objetivo. Y entonces, aunque parezca que pueda ser un poco reiterativo, todas estas estrategias de maximizar el crecimiento de las aves desde el principio de la fase de recría, de maximizarla, de hacer todo lo posible por conseguir esas uniformidades excelentes. Y yo sigo creyendo mucho también en lo que es el entrenamiento de la capacidad de ingestión de los animales. O sea, realmente creo que son posiblemente algunos puntos en los que, aunque todos somos conscientes, posiblemente no siempre se le presta la atención debida. Yo también creo que muchas veces vamos a intentar lograr ese objetivo casi por obligación, ¿vale? Por obligación, porque con el cambio que estamos viendo todos hacia la agricultura alternativa, pues el tema de alargar los lotes va a ser clave, porque ya lo de las mudas, bueno, pues aparte de que ya no se pueden hacer, como todos sabéis, pues en alternativo, pues mudar tiene muchos más inconvenientes. Entonces creo que también va a ser una obligación, una necesidad de buscar alargar al máximo los lotes y, por supuesto, claro, allí tiene yo creo que es el pilar fundamental, que lo hemos estado hablando toda esta jornada, es la recría, ¿vale? ¿Quieres añadir algo, Ana? Si no, tengo más preguntas para ti también, ¿verdad? No, yo, a ver, yo por nuestro trabajo voy mucho a Holanda, viajo a visitar a otros clientes, otras personas, otros compañeros, y hay gente con menos miedo a extender el ciclo. Y hace poco, en una reunión que tuvimos, una de las razones que daban que no es tan fácil el tema de la extensión del ciclo y la implementación de un programa completo hasta 100 semanas también venía porque en la previsión que se hace de la recría los lotes ya están básicamente previstas las fechas. O sea, a los ganaderos les da miedo arriesgarse a cerrar una recría para no reemplazarla antes de las 70 semanas, entonces no van a llegar esos lotes hasta las 100 porque tienen una recría ya preparada para sustituirlo a las 70. Entonces, yo entiendo que si aquí vamos un poco más lento con el tema de la extensión del ciclo, pues también podrá estar relacionado con ese miedo que nos da porque no nos acabamos de fiar, no lo acabamos de ver claro. Entiendo que cuando empecemos a ver resultados poco a poco de lo bien que va una buena recría, cómo esto afecta a la producción posterior, cómo aunamos fuerzas entre todos, pues la gente se irá animando y irá arriesgándose a programar esas recrías con el tiempo suficiente para llegar a esas puestas. Un poco por lo que comentas, que eso es muy importante también, el tema del reemplazo de las recrías. Yo cuando empecé en Ibertec, dando servicio técnico a clientes, yo me acuerdo que así como fecha de reposición de lotes, estamos hablando de 72 semanas, 74 semanas, para 75 semanas, y hoy por hoy esos mismos productores, cuando me preguntan, oye, ¿cuándo programo la recría, la siguiente recría y tal? Estamos ya programando a 85 semanas, o sea, en 6 años, 7 años, fijaos, poco a poco, y yo creo que es un poco cuestión de empezar a probar, alargar y alargando un poquito más, y ver que vas teniendo buenos resultados. Sí. Es un poco también lo que estaba diciendo antes, ¿no? O sea, no pretender dar el gran salto, es decir, ahora estamos en estas fechas de reposición, estas edades de ahora vámonos a 100 porque nos lo dicen los manuales y nos lo dicen las empresas de genética, pero es ir viendo. O sea, y realmente, o sea, es el mismo productor de huevos el que va viendo y el que va teniendo cada vez más experiencia en que puede alargar la vida productiva de los lotes y entonces decir, bueno, pues al siguiente ya voy programando de esta manera. O sea, es un proceso gradual. Riesgo asumible.
Sí, yo considero que sí. O sea, hay que ir perdiendo los miedos, ¿no? Y bueno, aquí tenéis productores que son muy valientes, ¿eh? Hay alguno que estoy seguro de aquí, no me mira nadie, que está aquí capaz de ya programar para 100. Sí. Yo te quería Sí. recalcar sobre todo el tema de la prevención. Termina. Sí, perdona. Que quería recalcar sobre todo el tema de la prevención. Sí, tenemos que conseguir unas etapas, unos escalones, genial. Pero no podemos ir detrás del problema. Tenemos que ir antes. Como vayamos detrás del problema, nunca vamos a llegar a conseguir estos objetivos. Entonces, tener muy claro cómo manejar, siempre preventivo. A ver, de cara, hemos hablado del por qué no se llega, las 100 semanas, pero también lo quiero vincular un poco lo que hemos hablado al principio de la apuesta, ¿no? El periodo de puesta, ¿no? De cara al objetivo de 100 semanas, hemos visto del tener el ojo al principio, pero donde acabamos, ¿cuáles son, un poquito las has dicho tú en la primera presentación ya, Rafael, vamos un poco a insistir en esto, pero cuáles son los puntos claves, no solo en la recría y también en la apuesta posterior, para llegar a esas 500 semanas? Bueno, son muchos, como habéis visto, se ha presentado bastante, pero vamos a intentar simplificar, para mí. En recría, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, bolitas grandes, o sea, con un buen desarrollo desde el inicio de la recría, muy buena uniformidad y bolita con capacidad de ingestión. Para mí esos son los 3 puntos fundamentales en la recría. En producción, diría que realmente está relacionado parcialmente con la recría, o sea, poder superar bien ese reto de incrementar el consumo de alimento en la fase de transición de recría a postura, mantenimiento de integridad intestinal, mantener también un hígado sano y funcional. Yo creo que son posiblemente los puntos fundamentales. Yo creo que, por recalcar un poco, y además es que hay unanimidad en la publicación científica al respecto, sobre todo lo que tiene una correlación negativa con la persistencia de puesta, ¿vale? Y con la calidad de cáscara, sobre todo es animales que no se han desarrollado bien durante el periodo de recría, aunque hayan llegado a un peso corporal óptimo al arranque de puesta, es decir, se han engordado en la parte final de recría, y además por las condiciones ambientales de la nave ese estímulo de producción haya sido temprano, ¿vale? Eso hay una correlación súper negativa con al final la longitud de vida de los lotes. Bueno, yo vuelvo a mi libro. Sí. O sea, el peso es lo fácil, es lo que podemos medir en granja, obviamente. El tema de la composición corporal, y es en línea lo que tú estás diciendo, se pueden alcanzar esos pesos en base a más grasa, más proteína, a un mal desarrollo óseo. Entonces, es verdad que también tenemos que tener en cuenta ese tipo de la composición corporal óptima a la que tenemos que alcanzar. Pero eso lo podemos dejar para los investigadores. Y cuando estemos preparados seguiremos con eso. De momento ya tenemos un montón de herramientas como para tener fe en esta extensión del ciclo hasta las 100 semanas e ir poco a poco implementándolo. Para nosotros también es clave el tema de la uniformidad, y la uniformidad de nuevo ligada no solo a un peso, de que todos los animales lleguen a un mismo peso, sino que lleguen con una condición corporal óptima. Y esta uniformidad es especialmente importante en las 2 primeras semanas de vida. O sea, la uniformidad no vale con tenerla a las 16 semanas. Esa uniformidad debe empezar desde el principio. Ahí quizás la alimentación, especialmente en animales como ponedoras o reproductoras que pueden hacer viajes más largos, el asegurarnos que lo introdujo, no sé si fue Rafael o Joan, que estuvieron introduciendo el tema de en qué momento los animales empiezan a comer, tenemos que llegar a cubrir también esas necesidades. Hay un concepto ahí in transit en el que quizás también deberíamos hacer hincapié, que los animales ya lleguen no deshidratados a la granja, con el fin de mejorar, que arranquen mejor a comer, que no estén deshidratados, y que la uniformidad ya sea la adecuada, incluso en la llegada y en la recepción, para poder seguir trabajando más allá. Todas estas cosas al final son granitos de arena que van sumando en que consigamos llegar a esas 100 semanas y a unas producciones óptimas económicamente. Y luego un poco también por recalcar el tema, es que se me ha venido a la cabeza ahora un caso que por necesidades del guión pues había que alargar mucho el lote, y ya sabéis que pues va haciéndose el lote viejo y va aumentando la mortalidad. Llega un punto donde hay más mortalidad, pues una mortalidad que incluso llega a ser llamativa, ¿vale? Semanal, y yo le pregunto al gran, oye, ¿por qué se mueren? Nada, porque son viejas, me dijo, que son viejas. Aquí la labor del técnico de la granja es fundamental.
¿vale? Nuestra labor técnica, de todos los técnicos que visitamos las explotaciones, es fundamental saber por qué se están muriendo. Porque esos animales sí se mueren porque son viejos, ¿vale? Pero se morirán por algo, ¿no? Yo lo que le digo a los alumnos, ¿de qué se ha muerto? No, ¿qué tenía? Nada. No, se muere por algo, todos, hay alguna causa, ¿vale? Pues encontrar esa causa de por qué se están muriendo nos va a ayudar mucho, ¿vale? A centrarnos sobre todo en esas fases finales de los ciclos de producción para alargarlos y poco a poco, cada vez ir implementando medidas, ¿vale? Que nos hagan trabajar en esas fases. Y me gustaría recalcar otra vez, ¿no?, el tema de la recría. Sí, buscamos unas pollitas rústicas, es decir, que tengan una muy buena ingesta y un gran tamaño, pero resistentes también. Al final yo creo que esa es la tríada, es primordial. Y después, en cuanto a la puesta, creo que es súper importante la segunda recría, entre comillas, es decir, el crecimiento y la subida de puesta hasta las 32 semanas, que vayan totalmente acompasadas. No puede subir un animal al pico de puesta, pero no coger el peso pertinente. Es decir, si hace eso, está claro que la persistencia del lote va a ser mala o muy mala, va a tener una fatiga muy joven. Y además, por último, también creo que es importante hablar del tema de la suplementación con calcio. No sé qué opináis vosotros. Yo creo que es importante hacerlo casi desde el principio del arranque de puesta. Yo no tanto de la suplementación del calcio, pero me has hecho saltar de nuevo mi libro. El tema de creo que fue Rafael que comentó, es muy importante que los animales tengan un consumo adecuado, especialmente en las últimas horas de la tarde y las primeras de la mañana. No es solo cuestión de cantidad, entiendo, también es cuestión de qué es lo que tiene que comer el animal, especialmente en esas horas. Tenemos que hacer mucho más hincapié para asegurarnos que las gallinas llegan a eso. Y por tema relacionado con el tema del calcio, que los animales tienen que comer lo que deben en cuanto a calidad para asegurar la fisiología de puesta del huevo. Y de eso hay muchísimos estudios, no tengo nada nuevo, se ha presentado 1.000.000 de veces. Lo importante que es el manejo de la alimentación durante la puesta para asegurarnos que estamos dándole a los animales lo que necesitan en el momento del día que lo necesitan. Y ahí el calcio, pues sabemos que es mucho más relevante, justo en las horas que mencionaba antes Rafael, y que tú supongo que has hecho, que en horas del día, ¿verdad? Sí, totalmente. Eso es. Yo creo que también hablando un poco del tema evidentemente de lo que es el calcio para poder tener ahora, pues que lo hago sin querer. Entonces, o sea, es que no te dejo hablar, ¿eh? Es que hasta te... se me va el dedo sin querer, debe ser. Entonces sí que sabemos la importancia que tiene un buen aporte de calcio, en qué momento debe ser, el tamaño de partículas, etcétera, etcétera. Pero yo querría incluso relacionar de nuevo otra vez, y lo he presentado un poquito en mi ponencia, o sea, el impacto que tiene también la conservación de esa buena calidad de la cáscara, aparte de todo el manejo nutricional que hagamos en producción, simplemente por el hecho de que hemos recriado a los animales. O sea, de alguna manera siempre pensamos, y es cierto, la necesidad de aportar calcio adicional en los días o semanas que preceden el inicio de puesta, porque tenemos que estar creando las reservas de hueso medular, de acuerdo, eso lo sabemos, pero es que efectivamente va a haber, primero, más espacio para reservas de hueso medular si esa gallina tiene un esqueleto más grande, más larga, y en segundo lugar también, o sea, por más que queramos, siempre tenemos una cierta utilización también de hueso cortical también durante la vida productiva, y ese no tenemos la posibilidad de reponerlo. Si realmente ¿ves cómo no es culpa mía? No, ni culpa mía, ¿eh? Si realmente hemos conseguido tener esa buena estructura corporal, esa buena carcasa que le digo yo, ese buen esqueleto, esa polita más grande durante la recría, ahí tenemos también una mejor base para mantener mejor la calidad de la cáscara durante el resto de una vida productiva, aunque el ciclo sea algo más largo. La verdad es que da gusto escucharte, Rafael, ¿eh? ¿Sí? No se me escucha también. No se te escucha, la verdad es... yo cuando... más o menos, Joan, lo tengo que decir, estoy aquí delante, que más o menos coinciden con vosotros, ¿eh? Hablan mucho no solo del peso, que hablabais mucho al principio de las presentaciones antes de que pesar hasta 30 semanas, decías, ¿no? Pero se está hablando mucho de la robustez del crecimiento, ya no solo es el peso. Y hay una cosa que yo cuando voy... Aunque no estoy con Gonzalo, yo sé que y la investigadora está con su compañero Carlos de Blas y Gonzalo, te has librado de Gonzalo, que es muy intenso, ¿eh? Es muy intenso, Gonzalo.
él habla mucho del desarrollo del intestino, sobre todo al principio, para poder asimilar bien el alimento, y habla mucho de la molleja, que dices el director de orquesta. ¿Cómo veis eso ahí? Tú, sobre todo tú, Ana Isabel. Pues es que ya es una obviedad. Yo creo que el desarrollo de la molleja es algo en lo que hay que hacer mucho hincapié, y de hecho yo lo he presentado con el Public, como hemos incluido el tema de la estructura, pero que esto no es nuevo. Esto también viene de un proyecto que se desarrolló hace ya bastante tiempo, que le llamábamos Fit Structure, o estructura del pienso, porque puedes añadir, tú puedes aportar estructura a un pienso, pues bien añadiéndole los granos por fuera del pellet, puedes añadirle estructura jugando con el tamaño de partícula de las materias primas con las que estás trabajando. Eso lo puedes hacer jugando con el molino. En algunas jornadas se ha presentado todo eso. Es fundamental desarrollar la molleja de los animales para asegurarnos que tenemos una buena mezcla del alimento, la actividad enzimática que funcione adecuadamente, que haya una mayor absorción, una mayor digestión. Si no, no va a funcionar nada. Efectivamente, como dice Gonzalo, pues al final la molleja es el director de la orquesta. Pero no, ¿sabes lo que pasa? Que en gallinas, algunos de los estudios que hemos hecho, las gallinas son muy sensibles al tema de la estructura y reaccionan inmediatamente con el desarrollo de molleja y la integridad de la mucosa, etcétera. Pero en el momento que tú retiras esa estructura, pierdes parte de ese efecto. De manera que el tema de la estructura debe ser continuo. En las gallinas no tienen más fácil porque al final son granívoras, como decíais, pero en el caso del broiler es algo más complicado porque tienen más pellet, ¿vale? Dale, Diego. Yo si hablo mucho me dices, que no sé yo el tema de la molleja y todas las enzimas y todo eso es muy interesante, y es verdad, una molleja que funcional, al final la digestibilidad y demás es menor, eso está totalmente demostrado, pero también creo que, además no lo hemos comentado en esta mesa, creo que es importante, cuando tú tienes un problema un digestivo que no está bien, aparecen, sobre todo en alternativo, los problemas de comportamiento, ¿vale? Problemas de comportamiento, picaje de plumas, incluso picaje de cloaca, amontonamientos, asfixias. Entonces, es algo que también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Ya no solo la importancia a nivel fisiológico de lo que es la molleja, del digestivo, sino también por tema de comportamiento. Carmen, no sé si podemos también... Hablar. Sí, perdón. Siguiendo con el tema de Diego, el tema de la prevención, la salud entérica, me gustaría hacer hincapié en algo que es obvio, pero bueno, que a veces se nos olvida, que es, creo que lo comentaba Rafael antes, el tema de la calidad del agua, es decir, tener un agua de calidad pero higienizada y comprobarlo rutinariamente, es decir, en todos los niveles. Sabemos que a veces los sistemas alternativos, pues claro, hay diferentes niveles y a veces la comprobación se hace aquí, no se hace allá o no se hace directamente, y creo que hay que poner hincapié en el tema de que el agua es el mayor nutriente que recibe el animal. Gracias, Pablo. Ya no os dejo hablar, os voy cortando. Mira, ya tengo una de las preguntas que salí aquí, que tenía aquí, además va un poco en colación con lo que hablaba al principio yo, y que hay a veces hay algunos miedos por aquí de qué va a pasar con las 100 semanas. Aquí nos preguntan, ¿qué considera que la transición hacia aviarios nos acerca o nos aleja del objetivo de las 100 semanas? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién empieza? Te dejo a ti. Va, Diego, dale. Sí. No, yo voy a dar una respuesta gallega, depende. Eres maño, Eres maño. Eres maño, Y soy del este, sí, pero bueno, depende. No, a ver, digo depende porque, como he dicho antes, bueno, pues si el tamaño de huevo es verdad, es un hándicap a la hora de alargar los ciclos de producción, pues bueno, en aviarios ya sabéis que se produce menos tamaño de huevo, con lo cual va a ser una ventaja. Va a ser una ventaja el producir en aviario para alargar los ciclos de producción, ¿vale? Eso por un lado. Y luego el inconveniente es que en aviario se produce más desgaste de los animales, ¿vale? Se desgastan más, ¿vale? Tenemos la ventaja de que tenemos menos tamaño de huevo, además tenemos mayor calidad ósea, porque al entrenar los animales, al moverse, tienen mejor calidad ósea, por lo cual mejor calidad de cáscara, pero por otro lado también tenemos más desgaste, ¿vale? Más desgaste de los animales, entonces es un equilibrio. Rafa, una cosa que te digo, tú que viajas mucho de ahí por América del Sur, yo sé que muchas veces pensamos que en América del Sur todos son jaulas, pero hay de todo allí. Además tenemos en Colombia desde hace poco hay un productor de 2 millones de gallinas, 2 millones de gallinas y 1.700.000 son camperas y aviarios. Es decir, ¿ves un poquito la misma situación allí en este sentido y aquí? ¿O cómo ves esto?
A ver, como os comentaba antes, o sea, efectivamente, lo que es el objetivo de alargar los ciclos productivos hasta las 100 semanas, lo estamos viendo también en condiciones diferentes, por supuesto en condiciones de jaulas, y cuando te hablo de jaulas en América Latina estoy hablando de jaulas convencionales, no estamos hablando de jaulas enriquecidas. Estamos viendo también nuevos sistemas de producción libre de jaula alternativos, pero todavía se ha viendo también incluso gallinas en sistema de, que ellos llaman ahí de piso tradicional, ¿verdad? Simplemente lo que está sueltas en la nave y un sistema de lo más básico. E incluso en esas condiciones, o sea, la tendencia es clarísima. Vamos viendo claramente cómo van alargándose los ciclos productivos y van consiguiéndose realmente estos objetivos. Y además allí a veces son incluso un poco más lanzados en el momento de decir, anda, como os comentaba antes, pues si he visto que la nueva edición de la guía de manejo propone hasta 100 semanas, pues venga, el próximo lote ya está 100. O sea, y así. Y alguno me dice, no, pues ahora ya lo tengo a 102 semanas. O sea, realmente sí que hay unas ciertas dificultades, lógicamente, los factores limitantes como se ha comentado ya aquí por el compañero, pero realmente yo no diría que nos aleja, o sea, vamos todos en el mismo camino, y además hay que pensar que las empresas de selección genética, cuando están pensando en lo que son las mejoras que están haciendo a nivel de persistencia para poder alargar los ciclos productivos y también de calidad de cáscara, porque lógicamente eso tiene que acompañar para que los huevos se puedan comercializar, no están pensando exclusivamente en qué sistema de alojamiento vamos a tener nuestras comerciales, sino que realmente son programas de selección que tienen en cuenta todos esos criterios, considerando que realmente a nivel mundial las gallinas se están alojando en Europa cada vez más en sistemas tipo aviario, en otros países se va desarrollando, mientras que en otros va a tardar también mucho más. O sea, pero realmente los objetivos de selección no van determinados simplemente para un tipo de producción específico, sino para todos. ¿Que se añadir algo, Pablo o Ana? No. Vale. Pues mira, vamos a ir a otra que hay aquí, que alguien del público nos acaba de preguntar. Eso es que tendrá densidad. Para el que se atreva de las casas de Heredia, a ver quién se atreve de vosotros tres ahí. ¿Por qué nadie habla de alta densidad de pollitas durante la recría como posible causa de una recría deficiente independientemente de todo lo demás? Pues, yo creo que lo puede decir cualquiera. Bueno, hablas tú, bueno, dale. Mira para lo que quiere. Está claro, o sea, es más que obvio. Fundamentalmente, simplemente ya desde un punto de vista básico, hemos dicho, lo fundamental es tener un buen crecimiento, pero todos también estamos pensando no solo buen crecimiento, sino excelente uniformidad. Es imposible, o sea, conseguir buenos resultados productivos y más en un ciclo largo si realmente no estás teniendo una buena uniformidad. Y realmente, si estamos trabajando con densidades altas en las recrías, esa competencia que vamos a tener entre los animales va a ser uno de los primeros factores que va a limitar la uniformidad. Esos objetivos que hemos dicho, 85, 90, 90, 95, siempre que sea posible, podréis utilizar el mejor alimento del mundo, mataros con el manejo. Pero si realmente estamos trabajando con densidades elevadas, va a ser muy difícil de conseguir. Eso es lo que opina este humilde. Y yo creo un poco, siguiendo la misma línea, aquí en España, que es lo que más visito yo y estoy yo en granjas y demás, en comparación con otros países de Europa, se está teniendo unas densidades altas en recría en general, ¿vale? En general, en aviario, yo hablo sobre todo en aviario, ¿vale? En jaula lo tenemos muy bien interiorizado, pero en aviario pues veo que es un punto, yo diría, de los importantes, ¿vale? De los importantes a tener en cuenta. Yo es que poco puedo añadir. Lo de la densidad en todas las pruebas que hacemos en el centro, ya sea con gallinas, con pollo, con conejo, con la especie que quieras, la densidad siempre afecta de manera negativa. O sea, es que es el único factor que sistemáticamente sí o sí sale. Entonces, es que no es discutible. Pues pero entiendo que las densidades que se puedan estar utilizando, que saben que perjudica al futuro rendimiento y a la uniformidad, etcétera, las estarán haciendo por una cuestión económica. Y quiero pensar que habrán hecho los cálculos correspondientes para ver que eso les renta o no. Yo es que hay poco... O sea, es obvio que una densidad alta perjudica los rendimientos. Y ya a partir de ahí, las cuentas que se echen, yo no lo sé. Y además ya no solo, vuelvo otra vez a lo mismo, ya no solo al tema de uniformidad, de peso, que es muy importante, sí, pero también al tema de la movilidad. No tenemos que olvidarnos que al final en aviario también queremos que se muevan los animales.
Si tenemos una alta densidad, esos animales no se van a entrenar como toca, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, tú les puedes estar dando el mejor pienso del mundo, pero el animal no puede comer porque a lo mejor le cuesta mucho acceder al comedero, ¿vale? Esa movilidad, o hay huevos en el suelo, hay más huevos en el suelo de la cuenta, entonces esa densidad afecta directamente al tema de la movilidad, es muy importante. Y hay que pensar, o sea, la densidad, aparte de todo lo que se ha comentado, aparte de los fenómenos de competencia, o sea, realmente densidades elevadas es una fuente de estrés permanente para las aves, ¿eh? Y todos sabemos el efecto negativo que tienen los niveles altos de estrés en los animales. Nada que decir, Pablo, ¿no? Es volver a refocarnos lo mismo, es imposible alcanzar Pues ahora, los objetivos. ahora voy a empezar contigo, Pablo. Mira, ya que en esta línea de la recría, que a lo mejor alguno tiene dudas de algún recriador, que a lo mejor ponga un poquito más de densidad, puede ser. Entonces, claro, aquí nos salta una pregunta que entiendo que va por ahí. Esta de aquí, a ver, si me sale. Ahí. ¿Creéis que es importante para llegar a las 100 semanas que la empresa productora de huevos y el productor se haga su propia recría para tener mayor control en esta fase? Tampoco os atrevéis, ¿no? Tampoco os atrevéis. Perdona. Hola, sigo con el depende, no lo sé. Yo, a ver, pienso que si uno mismo se hace su producto, que después es el que va a alargar hasta las 100 semanas, será mucho más fácil alcanzar los objetivos que tenemos ya descritos de sobra que si no lo hace. Yo pienso que sí. Ahora, sí que también es verdad que uno puede recriar las pollitas fuera y cumplir los objetivos, simplemente bueno, pues hacer unas visitas técnicas y controlarlo. Claro, no está en tus manos todos los días, pero se puede hacer perfectamente. ¿Sí, Rafael? Sí, o sea, no, efectivamente depende, o sea, desde el punto de vista mirado objetivamente uno diría, bueno, es mucho más fácil, me estoy haciendo yo mi propia recría, puedo controlar todo mucho más, eso puede ser cierto, pero también es cierto que hay recriadores excelentes profesionales, entonces yo creo que para mí, en ese caso en el que uno no se esté haciendo su propia recría, se pueden conseguir también los objetivos siempre y cuando haya una muy buena comunicación y muy transparente entre el recriador y el futuro destinatario de esas gallinas. La recría también supone una inversión en la granja, la recría, claro. Yo creo que no es importante. Al final, si tú recrías tu recriador en una relación de confianza, transparencia absoluta en todos los datos que te transmite de la recría, cumple los objetivos, que al final es una relación también de colaboración y sobre todo tienes información, pues ya sabéis que al final animales no son máquinas, hay lotes que van mejor y lotes que van peor, al final se trata de una relación de colaboración con la empresa recreadora y yo no creo que sea ningún hándicap eso. Yo si queréis que os diga una pequeña experiencia, pues sabéis concretamente el mercado belga, el mercado holandés. A diferencia de este mercado, son mercados en los que realmente se vende muchísima polita recriada, realmente proporcionalmente con respecto a lo que son las politas de un día. Y cuando uno ve los resultados realmente y cómo llegan a prolongar los ciclos productivos, incluso en granjas alternativas, o sea, realmente uno se queda sorprendido, o sea, hasta qué punto se han profesionalizado las empresas que se están dedicando a recriar precisamente para ese tipo de sistemas y para ciclos productivos largos. O sea que es una cuestión de confianza y comunicación. Pablo. También un tema importante aquí en esta pregunta es quizás más que quién lo recría, es dónde lo recría. Al final que las instalaciones de la recría sean muy similares, parecidas o lo más parecido a lo que se van a encontrar en puesta, para que esa adaptación que hemos hablado de la semana 18 a la 25 que está subiendo en puesta, pues oye, vaya todo sobre ruedas, no se va a encontrar algo súper diferente, el animal no sepa cómo adaptarse. Antes en la presentación de Joan hablaban un poquito de avanzar, el pico de puesta, y hay una pregunta aquí que yo me imagino que la he hecho, porque ya me la ha preguntado alguna vez en el pasado esta cosa que hemos tenido. Aquí me hace una pregunta que es bastante interesante, creo yo, también. A ver si sale. Ahora sale. ¿Picos de puesta tempranos pueden afectar a la caída de la cáscara al final de puesta? Rafael, va. Como quieras, o sea, yo en general, es decir, se puede tener picos de puesta temprano con buena productividad y buena calidad de la cáscara, pero cuando el objetivo es alargar ciclos productivos, yo creo que siempre es más prudente no buscar un exceso de precocidad. Es decir, si uno quiere asegurar
los resultados de producción, la buena persistencia, buen mantenimiento de la calidad de la cáscara durante toda la vida productiva y el objetivo es alargar el ciclo productivo, yo creo que no hay que tener miedo a tener un cierto retraso en el inicio de postura. Hay que incluir la variable de la calidad de la pollita. Si nosotros tenemos una pollita que ha cogido peso temprano, se ha requerido, tiene una buena estructura ósea, el propio animal, hombre, yo no digo adelantar el pico de producción, o sea, adelantar queriendo, pero sí que estimulando a una edad normal de 10 semanas no tienes por qué tener problemas. Ana. Yo simplemente un apunte, que estoy de acuerdo con eso, pero es verdad lo que dices tú, al final si la pollita llega con la condición adecuada, con el peso adecuado, lo normal, si todo va bien, es que incluso ella naturalmente también arranque a poner antes. Y nosotros con Publica, por ejemplo, eso es una de las cosas que hemos visto, que se han adelantado un poco en la puesta. No, iba a decir que entiendo que lo que la pregunta que decís es forzar a la pollita antes de que, claro, es que al final te está dando, sí, forzarla nunca va a ser positivo para alargar los ciclos. Está claro. A ver, aquí hay 3 genéticas, sobre todo, si me gustaría, voy a hacer otra pregunta que han hecho, me gustaría que no fuese una discusión de quién tiene la gallina en el momento, sino vamos a hablar de manera general. ¿Cómo lo veis? Aquí esto. Hasta que es una edad con un óptimo porcentaje de puesta y óptima calidad del huevo, claro, porque es el óptimo, es lo que hablaba con un productor antes ahí fuera, que llegan las 5 semanas, pero mal no, ¿sabes? Con un consumo óptimo de 120 gramos, índice de mortalidad estándar, que es uno de los problemas que tenemos al final de la puesta, está llegando las genéticas, vamos a decir. Diego, ¿quieres empezar tú? Es que, bueno, no, yo puedo empezar, pero es que aquí hay mucha variabilidad. Claro, yo ayer tenía precisamente una videoconferencia con un productor de huevos que tenía diferentes lotes, ¿vale? Diferentes granjas, eran granjas, y estaba graficado precisamente desde haciendo prácticamente lo mismo, ¿vale? Con la misma genética, estábamos granjas que tenían un 15% de XL acumulado y granjas que tenían un 6% de XL acumulado. Entonces, con la misma variable genética. Entonces, aquí hablar de datos concretos creo que no es muy atrevido, ¿vale? Y sobre todo aquí a un público tan general. Y que es un porcentaje de puesta óptima. Todo relativo, ¿no? Vale, aquí no tengo más preguntas, pero os voy a hacer una última pregunta yo. Sé que la gallina viene con una guía de manejo, un manual, una guía de manejo siempre. Ahí habláis de todo, habláis del manejo, de la iluminación, habláis del holandés, no, en italiano, ¿no? Habla muy bien. De iluminación, habéis hablado de todo el tema, los potes de manejo, todo eso. Claro, nosotros que estamos en varias producciones, también con los cerdos, con las vacas, claro, en rumiantes, las vacas, las frisoras también vienen con su manual y marcan su potencial genético, y las vacas han llegado al 100% del potencial genético. Aquí en gallinas, ¿cuándo vamos a ver eso o qué es lo que tienen que hacer para estos señores de aquí para llegar al potencial genético que marca vuestra guía? Bueno, estamos hablando también de nuevo de la variabilidad individual que hay, diferencias entre lotes. Yo os he comentado hace un momento, y que concretamente en condiciones tampoco precisamente óptimas, que ha habido productores que nos han llegado a decir, oye, vuestro último manual no es es excesivamente conservador. O sea, yo estoy teniendo unas productividades más altas al final de la vida productiva. Y yo os diría, o sea, en general, lo que estamos viendo es que conforme se adelantan los ciclos productivos, hay muchas veces que puedes tener una persistencia de puesta tan elevada que está incluso por encima de lo que están anunciadas por las guías de manejo. Otra cosa es luego los temas que puede haber de viabilidad y si en lo global es viable o no, pero a nivel de lo que es la persistencia de producción, te digo yo que no. O sea, en general vamos a decir que está un poquito en manos del productor. Por supuesto, o sea, y de los técnicos que hay una gran variabilidad, pero el potencial genético está ahí y realmente, o sea, no está determinado exclusivamente para los productores que son excelentes, pues está determinado para que se pueda alcanzar por los productores cuando hacen las cosas bien. Y un poco siguiendo con este tema, nosotros ayer precisamente también hablaba con
con un compañero de Loman y me decía que el año que viene vamos a volver a actualizar la guía de manejo. O sea, eso quiere decir que las condiciones estándares, pues cada vez, o sea, a nivel genético, cada vez se está pues trabajando con este objetivo de alargar y de mantener los ciclos productivos. Yo me quedo con un mensaje que me ha gustado mucho, Rafael, uno de los que has dicho tú, con un ojo, empezamos al principio con un ojo en el final. Exacto. Eso es clave. Eso es fundamental. Vale. Pues yo, por mi parte, si nadie tiene una pregunta más, pues aquí no me aparece nada más. Muchas gracias a por venir. Doy la palabra a Joan, que es un aplauso para los...